En estos tiempos en que el mal anda desatado por el mundo, cada vez más cristianos están preocupados por realizar oraciones de liberación, porque han tomado conciencia que estamos en medio de una batalla espiritual. Y entonces buscan oraciones de liberación tanto para liberarse de algunas ataduras como para precaverse de interferencias malignas. Y hay algunas oraciones importantísimas para esto que a veces no las rezamos con un énfasis de oración de liberación. En este video hablaremos sobre cómo entender lo que es la guerra espiritual, cuál es el campo de batalla y qué armas tenemos a nuestra disposición. Guerra o batalla espiritual es una frase que usan los cristianos, pero la verdad es que muchas personas no saben completamente qué es o qué hacer al respecto. Veámoslo en detalle. Ya sea que estés convencido o no, Dios te creó por una razón. Él te creó para conocerlo y experimentar su amor. Él te creó para que ames a los demás como te amas a ti mismo, y para que uses tus habilidades y talentos para el bien del mundo, para guiar a las personas hacia Él con tu ejemplo, para testimoniarlo. Sin embargo, Dios tiene un enemigo mucho menos poderoso que Él, pero enemigo al fin, conocido como Satanás o el diablo. Y debido a que es un enemigo de Dios y del pueblo, a veces se lo conoce simplemente como el enemigo, y como busca hacer el mal también se le llama el maligno. Satanás está comprometido a evitar que las personas conozcan a Dios y confíen a Él sus vidas, y también a hacerte la vida complicada y miserable. Las tácticas del enemigo pueden diferir dependiendo si alguien es cristiano o no, pero su propósito final siempre es evitar que las personas experimenten el amor de Dios y vivan en paz y con tranquilidad. La Biblia enseña que hay tres fuerzas que están luchando contra Dios por la propiedad de tu corazón: el mundo, la carne y el diablo. Pero afortunadamente Dios es más fuerte que todos ellos. Y el enemigo siempre está presente en estos tres combates para llevarnos a rendirnos ante el mundo y la carne. Cuando hablamos de carne nos referimos a los apetitos naturales y físicos. Los intentos del diablo de desviarnos de nuestra relación con Dios se remontan al comienzo de la historia humana. Fue el autor de la primera tentación que enfrentó la humanidad, la tentación de Adán y Eva que leemos en el Génesis 3. Este diablo es real, es resuelto y peligroso. Es más astuto que cualquier animal salvaje. Él viene junto a ti fingiendo ser un aliado. Él te engaña tratando de ocultar la verdad de que Dios te habla. Intenta plantar dudas en tu mente sobre las cosas que Dios ha dicho. Él quiere que pienses que Dios te está restringiendo cuando en realidad te está protegiendo. Él te alienta a rebelarte contra Dios, diciéndote que mereces ser la máxima autoridad en tu vida. Él usa tu orgullo y tu sentido de vergüenza para volverte en contra de los demás. Pero Dios es infinitamente más poderoso. Y si sientes que solo Dios podría ganar la batalla espiritual que estás luchando, tienes razón. Entonces, tráelo a Él en la oración y déjalo hacer lo que mejor hace: pelear tus batallas. La Biblia dice que el Señor luchará por ti, y que Jesús ya ganó la victoria final al derrotar a la muerte en tu nombre en la cruz. Pero hasta que Jesús regrese o te llame al final de tus días, la guerra espiritual seguirá siendo una realidad en tu existencia. Pero Dios quiere que experimentes una sensación de victoria en las batallas que enfrentas, y la oración es el medio elegido por Él para ofrecerte esto. Es por eso que a menudo se dice que la victoria en este conflicto se gana de rodillas. Y una de las armas centrales en la batalla espiritual que Jesús nos dejó fue el Padre Nuestro. Quizás sea una de las mayores oraciones de liberación si la oramos de esa forma, clamando la liberación ante los ataques del maligno. Y el padre Dwight Longenecker nos ha contado la tesis del psiquiatra cristiano Kenneth McCall, que lo expresó en un seminario sobre ministerio de liberación, un tema del cual él es experto. Durante las preguntas y respuestas, 3 mujeres le dijeron al doctor McCall que había una reunión de aquelarre de brujas en su ciudad y se preguntaron cómo deshacer esa invocación al maligno. Y el doctor McCall le respondió:
En mi experiencia, en la mayoría de los casos, todo lo que se necesita para liberar un lugar del mal es que un pequeño grupo de cristianos comprometidos se reúnan y recen en silencio. Y luego repitan juntos la oración del Señor concentrándose en la frase líbranos del mal. Eso generalmente funciona. Esta no es una forma habitual en que los cristianos rezan el Padre Nuestro, y a veces se enredan en largas oraciones de liberación sin comenzar primero por el Padre Nuestro. De modo que en la medida que todos los cristianos bautizados están llamados a ser soldados en la batalla espiritual, el uso consciente de la oración del Señor como oración de liberación es una forma práctica y realista de combatir el mal, y ya lo veremos. A veces olvidamos que la batalla del Señor contra Satanás fue una dimensión importante de su ministerio. La Biblia dice que Jesucristo se encarnó para destruir las obras del maligno. Recordemos además que inmediatamente después de su bautismo en el Jordán es llevado al desierto para confrontarse con el enemigo. Y a partir de ahí lo vemos expulsando demonios, sanando a los enfermos de cuerpo, mente y espíritu y derrotando definitivamente al enemigo a través de la cruz y su resurrección. Y la oración que menciona la Biblia que Él nos dejó como arma para la batalla espiritual es el Padre Nuestro, o sea, la oración del Señor. Y para rezarla como una oración de liberación debemos concentrarnos en 3 frases. La primera es, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Primero pedimos perdón por nuestros pecados, y a continuación nuestra acción de perdón va dirigida hacia los demás. Cuando decimos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, somos conductores del perdón de Dios que fluye a través de nosotros hacia los demás. En esta doble frase aceptamos el perdón y nos convertimos en canales del perdón de Dios. Este es el primer paso importante. Y para poner énfasis en su dimensión de liberación en la batalla espiritual, hay que rezar el Padre Nuestro lentamente en esta frase. Cuando esto se combina con un buen examen de conciencia, los pecados son perdonados y nos convertimos en los vasos del perdón para que Dios pueda obrar a través de nosotros. De esta manera, la oración del Señor se convierte en un sincero acto de contrición, lo cual también posteriormente debe completarse con el sacramento de la reconciliación. La segunda frase en la que debemos prestar atención como oración de liberación es no nos dejes caer en la tentación. Por tentar, no nos referimos solamente a la atracción que sentimos hacia el pecado, sino que nos estamos refiriendo también a la tentación activa que Satanás pone ante nosotros a través de la carne y del mundo. En otras palabras, esto significa el mensaje: Señor, defiéndenos del ataque del maligno. O si se quiere, manténnos a salvo del continuo atractivo del mal. Llévanos a la luz y lejos de la oscuridad. Y en ese sentido, esta segunda frase está relacionada con la tercera porque ahí nos enfocamos definitivamente en la frase líbranos del mal. Esta es la frase más poderosa de liberación del Padre Nuestro y significa pedirle al Señor que nos libere de la esclavitud del mal. La esclavitud del mal no es solamente posesión demoníaca explícita, sino que todas las adicciones y pecados particulares a los que estamos atados y también las dudas, los temores, nuestras inseguridades. Por lo tanto, también está relacionado con algunos hábitos destructivos como nuestra baja autoestima, la depresión, el miedo, la ansiedad, que son cuadros en los que siempre existe una dimensión espiritual, porque los espíritus malignos siempre están atentos para impedir la plenitud de la salud y el bienestar espiritual de las personas. Por lo tanto, aquí queda claro que podemos combatir el mal a través del uso consciente e intencional de la oración del Señor para recibir y dar perdón, orar por la liberación de la tentación y la liberación de los poderes oscuros que nos acechan. Pero también la oración del Señor puede usarse de esta manera no solo para nosotros, sino como una intercesión para los demás. Es un acto de misericordia orar por otros que están esclavizados y pedirle al Señor que nos libere. Esta oración nos une con lo que Él oró. Esto es por lo que Él oró. Y este aspecto de la oración de liberación del Padre Nuestro es la dimensión más importante y más descuidada de la oración del Señor. Cuando esta oración se dice de manera humilde, en silencio y lentamente, unimos nuestras oraciones con las suyas y por lo tanto unimos nuestra voluntad con la suya para la salvación del mundo y la liberación de las almas.
La Santísima Virgen a lo largo de la historia se ha manifestado con una pedagogía progresiva y cuidadosa en su evangelización, cuidando detalles, fechas, horas, días, circunstancias, personas, fenómenos cósmicos, etc., para que tengan un significado que apunte a que se trata de una revelación suya y que todo está dirigido hacia Dios. Un ejemplo de ello son las conocidas apariciones de Cova de Iría en Fátima el 13 de mayo de 1917. Pero veremos que no fueron las únicas apariciones a pastorcitos y tampoco las únicas manifestaciones de la Virgen un 13 de mayo. En este video hablaremos sobre las intervenciones de la Santísima Virgen producidas los 13 de mayo y te vas a sorprender. Algunas manifestaciones de Nuestra Señora se las ha tragado la historia, como es el caso de su sorprendente aparición un siglo y medio antes que en Fátima, en el propio Portugal, también a 3 pastorcitos e increíblemente también un 13 de mayo. Según consta en un documento del siglo XVIII conservado hoy en el Archivo Nacional de Torre do Tombo, el entonces párroco de Foliada, en la ciudad de Marco de Canaveses, al norte de Portugal, relata una aparición mariana similar a las de Fátima, casi un calco, pero con la gran diferencia que su recuerdo no perduró, y pocos rinden culto a esa aparición aunque se ha construido una capilla allí. Un 13 de mayo de 1757, 3 pastorcitos menores de 12 años, 2 llamadas María y una Teresa, dicen haber escuchado una voz que llamaba a cada una por su nombre. Y vieron en un pequeño cerro a una mujer de rostro brillante y resplandeciente. Se establece un diálogo, Nuestra Señora le hace recomendaciones a cada una de ellas, y una de las niñas le preguntó quién era. Y ella respondió que lo sabrían después de hacer una peregrinación en alabanza a Nuestra Señora alrededor de esas rocas, que duraría 9 días seguidos. Estos datos se conocen por una investigación realizada en 1758, un año después de la aparición de Foliada. Porque con motivo del terremoto de Lisboa de 1755, se envió una consulta a los distintos párrocos portugueses pidiéndoles que indicaran si su parroquia había sentido el terremoto y si había sufrido algún daño. Y se dio a los párrocos la posibilidad de agregar información local que consideraran relevante. Entonces el párroco de Foliada, municipio de Marco de Canaveses, en el distrito de Oporto, aprovechó para informar de una aparición de Nuestra Señora que tuvo lugar el 13 de mayo de 1757 en su parroquia, situada al pie de la montaña Aboboreira. Todavía existe hoy una capilla significativamente llamada Nossa Señora da Aparecida, Nuestra Señora de la Aparición. José Bravo, el párroco de ese entonces, dejó testimonio en 1758 de una aparición que había tenido lugar allí el año anterior. Pero durante siglo y medio el manuscrito estuvo perdido entre los millones de documentos que existen en el Archivo Nacional de Torre do Tombo. Y lo puedes ver en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Esta aparición del siglo XVIII, que se produjo apenas 2 años después del terremoto de Lisboa, sigue siendo en gran parte ignorada, fuera del círculo restringido de quienes investigan este tipo de fenómenos religiosos. Y tiene muchas similitudes con las apariciones mucho más conocidas que ocurrirían 160 años después en Fátima. Ambas ocurrieron un 13 de mayo, ambas a 3 niños menores de 12 años, y ambas en Portugal en áreas rurales pobres y en periodos difíciles o de guerra. Y anticipándose a lo que haría Lucía 160 años después, uno de los pastorcitos de Foliada también le preguntó a la aparición quién era y qué quería. Y tuvo una respuesta al igual que Lucía, que lo sabría más tarde, siempre y cuando ellas cumplieran ciertas instrucciones. El sacerdote de Foliada dice que el lugar de la aparición fue escenario de varios otros milagros, que no describe, pero agrega,
lo más grande que he observado es la infinita gente que continuamente va a ese lugar. Pero sin embargo, una trascendió para la historia y la otra no. ¿Por qué? Quizás la primera, de 1757, no tuvo gente dispuesta a secundar lo que pidió la Santísima Virgen, porque toda manifestación sobrenatural de Dios requiere de nuestra libertad y consentimiento. Pero también la fecha del 13 de mayo está asociada a grandes acontecimientos sociales benéficos mediante la intercesión de Nuestra Señora, como la abolición de la esclavitud en Brasil el 13 de mayo de 1888. Cuenta la historia que Isabel de Braganza, hija del emperador de Brasil Pedro II, siendo princesa ya casada, no podía quedar encinta. Y es así que manda a pedir el favor a la Virgen de Aparecida, haciendo algún tipo de voto personal que no se supo al principio. Luego la princesa Isabel quedó embarazada, pero lamentablemente dio a luz una niña muerta, y el 28 de julio de 1874 fue bautizada in articulo mortis con el nombre de Luisa, y más tarde le nacería Pedro de Alcántara, príncipe de Grau Pará. Pero en una oportunidad, cuando Pedro II viajó a Europa, la princesa Isabel se hizo cargo de la regencia del imperio y proclamó la Ley Áurea del 13 de mayo de 1888, que fue la ley por la cual se abolió la esclavitud en Brasil definitivamente. Las presiones internacionales eran visibles porque Brasil era el único país de América que aún permitía legalmente la posesión de esclavos. Por esta acción, el 28 de septiembre de ese año, el Papa León XIII le envió las insignias de la Rosa de Oro en reconocimiento por la abolición de la esclavitud. Esta insignia papal simboliza el reconocimiento del Papa a un acto notable que merecía el regocijo de toda la Iglesia, y fue una contestación mariana al pedido de un favor. Y hay más coincidencias, como la manifestación de Nuestra Señora de la Sonrisa el 13 de mayo de 1883 a Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita propuso un camino espiritual de modo humilde para que todos podamos ser santos sin ninguna acción extraordinaria, sino al contrario, de una forma sencilla y ordinaria. Y es sabido que en su vida no tuvo manifestaciones sobrenaturales, apariciones u otro tipo de dones con los que nuestro Señor suele obsequiar a sus santos. Sin embargo, ella misma cuenta en sus escritos autobiográficos de modo escueto sobre una curación milagrosa que le hizo la Santísima Virgen. La historia cuenta que al morir su mamá, Teresita adopta a su hermana Paulina como su segunda madre. Y en 1882, Paulina entra al Carmelo, en donde luego se convirtió en la Madre Inés de Jesús. La partida de su hermana Teresita la vive como un abandono, lo que le lleva a enfermarse con frecuencia. Y la tarde de la Pascua de ese año sufre de temblores nerviosos que llegan a durar hasta 6 semanas. Entonces, el 13 de mayo de 1883, en la fiesta de Pentecostés, Teresa se vuelve hacia la imagen de la Virgen que se encuentra al lado de su cama y ella cuenta: de repente, la Santísima Virgen me pareció bella, tan bella que nunca había visto cosa tan hermosa. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que llegó hasta el fondo de mi alma fue la arrebatadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento, todas mis penas se disiparon. 2 gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas. Pero eran lágrimas de pura alegría. La Santísima Virgen, pensé, me ha sonreído. Desde aquel día, la imagen fue conocida y recordada como la Virgen de la Sonrisa. Y muchos fieles y devotos de Santa Teresita acudirán a ella para obtener de Dios la gracia de la alegría. También debemos recordar que el 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II recibió un atentado por Alí Akka en la plaza de San Pedro que casi termina con su vida. Y al respecto hemos producido un video donde revela cómo 2 místicas se bilocaron en ese momento para salvar su vida. El video lo puedes encontrar poniendo en tu navegador Foro de la Virgen María
dejas un espacio y luego escribes Juan Pablo II. Y ahí encontrarás varios materiales sobre Juan Pablo II, entre los que está este video. La fecha de este atentado fue muy significativa para el pontífice, al punto que aún estando en el hospital, pidió todo el material disponible sobre las apariciones de Fátima y leyó el tercer secreto. Comprendió entonces las implicaciones proféticas de Fátima y lo que vendría al mundo y a la Iglesia. Y por eso en 1984 y luego en el año 2000 también, consagró el mundo y la Iglesia al Inmaculado Corazón de María. Pero lamentablemente no consagró específicamente Rusia como pedía Nuestra Señora. Aunque parece ser que la consagración de 1984 tuvo un éxito parcial, porque 5 años después cayó el comunismo soviético incruentamente. Sin embargo, no llegó al mundo un periodo de paz como había prometido Nuestra Señora porque siguieron las guerras. Y este es el indicador por el cual la consagración no tuvo un efecto completo, sino parcial. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre las intervenciones de Nuestra Señora los 13 de mayo como signo característico de su accionar en la tierra, pero también hay otras fechas además de los 13 de mayo. Y me gustaría preguntarte, ¿qué otras coincidencias de fechas marianas recuerdas? El gran aviso a la humanidad, que implica también su purificación, es una de las profecías más enigmáticas y potencialmente más importantes que tenemos en nuestra agenda para el futuro. No deja de ser una hipótesis informada solo por varias visiones místicas, que no podemos corroborar. Sin embargo, sus consecuencias serían tan importantes que cambiarían el rumbo de la humanidad para los próximos siglos. Hoy lo más difundido sobre el aviso es lo que recibieron las videntes de Garabandal. Sin embargo, hay otros videntes relevantes que recibieron mensajes sobre el aviso complementarios y parcialmente diferentes a los de Garabandal. En este artículo te voy a hablar de lo que sucederá durante el gran aviso, considerando las variadas hipótesis que hay sobre este gran acontecimiento. Y sobre el final te contaré algunas profecías poco conocidas. Podemos ubicar las apariciones de Fátima como las precursoras modernas de un gran aviso de corrección a la humanidad, aunque recogen visiones de varios santos y videntes que han tenido a través de los siglos. Sin embargo, es algo que surgió con este formato en las apariciones de Garabandal. El gran aviso debe verse como una especie de ultimátum del cielo para la conversión de la humanidad. La tradición más aceptada en estos momentos es que se trata básicamente de un evento de iluminación de conciencia y punto. Lo más lejos que hemos rastreado esta idea es en San Edmundo Campion, que nació en 1540. Pero también lo dijeron Elizabeth Canori Mora y la beata Ana María Taigi en la década de 1800. Y San Juan María Vianney y María Julia Jaeni, todos asociados a un juicio que hará Dios a la humanidad. Y esta iluminación del alma o de la conciencia la predijo también Santa Catalina Labouré en 1830, cuando la aparición de la medalla milagrosa. Y también, más acá, Santa Faustina Kowalska en la década de 1930, cuando recibió los mensajes de la Divina Misericordia en Polonia. Y últimamente, como dijimos, las videntes de Garabandal en España, a las que la Virgen se apareció entre 1961 y 1965. Las apariciones de Garabandal no están condenadas por la Iglesia, como equivocadamente dicen algunos. La Iglesia sigue investigando su sobrenaturalidad o no, para llegar a un juicio definitivo. Este concepto de iluminación de conciencia es muy interesante porque se conecta con lo que las personas dicen que encuentran durante las experiencias cercanas a la muerte. La revisión de toda su vida en un instante como Dios lo ve. El caso católico más notorio es el de Gloria Polo.
y remite a nuestro juicio después de la muerte, porque veremos allí la verdad de cómo Dios nos ve, nuestras obras buenas y nuestros pecados. De acuerdo con una de las videntes de Garabandal, Jacinta González, el evento del aviso constituye un tipo de advertencia. Ella dice que será visto en el aire por todas partes en el mundo y de inmediato se transmitirá al interior de nuestras almas. Durará poco tiempo, en la opinión de otra de las videntes, Mariloli, solo unos minutos, pero parecerá mucho más tiempo debido a su efecto en nosotros. Será para el bien de nuestras almas y luego vamos a sentir un gran amor por nuestros padres celestiales y a pedir perdón por todos nuestros pecados. Otra de las videntes, Conchita González, lo define en un escenario de un acontecimiento cósmico. Dice que habrá un ruido como dos estrellas que chocan y hacen mucho ruido y mucha luz, pero no caen. Y dice que no va a hacernos daño, pero vamos a verlo al igual que vamos a ver nuestras conciencias. Algunas personas pueden morir en la conmoción, dijo, pero no del evento en sí. Será como un fuego, pero no quemará nuestra carne. Se sentirá interiormente. Será tan solo por unos minutos, pero va a parecer una eternidad. Y se trata de una especie de catástrofe, pero no del todo. Y lo más importante es que todos en el mundo verán una señal, una gracia o un castigo sobre sí mismos. En otras palabras, una advertencia. Ellos se encontrarán solos en el mundo, a solas con su conciencia delante de Dios, y verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han causado. La advertencia será personal. Todos vamos a reaccionar de manera diferente, y por lo tanto cada uno tendrá una visión diferente del aviso porque sus pecados serán diferentes, o son diferentes. Conchita insiste que el fenómeno no causaría daño físico, pero nos va a horrorizar porque en ese preciso instante veremos nuestras almas y el daño que hemos hecho. Pero hay otra tradición respecto del aviso que queremos mencionar aquí. Algo que se ha manejado poco es que algunas visiones actuales sobre el gran aviso no lo consideran solo una iluminación del alma o de la conciencia, sino que vendría asociado a cataclismos importantes. Hay 3 videntes que han recibido mensajes de que el aviso implicará más que una iluminación de conciencia. Ellos son la vidente francesa JNSR, el vidente español Alma Pequeña y la vidente norteamericana Mary Jane Even. Lo que dicen estos videntes lo relatamos en un artículo cuyo link está en la descripción de este video y te lo dejo para que lo leas y es muy interesante. Tanto JNSR como Alma Pequeña recibieron la orden de nuestro Señor Jesucristo en mensajes de prestar atención al resumen de lo que Él le había dictado a Mary Jane Even. Esta vidente norteamericano era doctora en filosofía y profesora universitaria y recibió locuciones interiores desde 1973. Y a partir de 1989 consagró su vida trabajando para el cielo, guiada por un sacerdote de Nebraska. Sus visiones son controvertidas. Hay algunos obispos que descalifican su mensaje, pero es como sucede con todas las apariciones. Hay obispos que apoyan los mensajes y otros que no. Mary Jane Even dice que la iluminación de conciencia será como dejar caer un manto sobre la tierra para que nada ni nadie se mueva por un tiempo. Todo se detendrá, hasta las máquinas, y durará el tiempo necesario para que todos reconozcan sus pecados y pidan perdón. Para algunos puede durar hasta una semana, y el sufrimiento será proporcional a los pecados de cada uno. Hasta ahí no tiene mayores diferencias con los que declaran los videntes de Garabandal sobre el aviso, salvo la duración del aviso. Pero la doctora Even dice que antes del aviso habrá algunas señales para prepararse, como una enorme cruz blanca visible en el cielo durante 24 horas durante la semana anterior del aviso.
y dice que el gran aviso constará de otros eventos, no solo la iluminación. Ella menciona varias catástrofes que sucederán en ese momento. Un meteoro se estrellará contra la Tierra y la nube de polvo del meteoro cubrirá el Sol y la Tierra estará como de noche. Este polvo quemará la vegetación y la piel de las personas y a los animales que estén afuera, causándoles la muerte. Por esto nadie debe salir y se deben cerrar puertas y ventanas y tapar las rendijas. El impacto del meteoro contra la Tierra producirá un terremoto y luego vendrán las plagas que infestarán los hogares y las provisiones. Y unos meses después habrá un gran frío. Ante todo esto que se parece a los 3 días de oscuridad, ella sugiere tomar una serie de precauciones que te las relatamos en el artículo que te recomendemos leer y cuyo link está en la descripción de este video en YouTube. Ella menciona, por ejemplo, cerrar y cubrir las ventanas con telas gruesas para protegerse contra los insectos y contra los espíritus malignos que serán visibles. No hay que abrirle a nadie del exterior porque los seres malignos imitarán las voces de los familiares para que les abran la puerta. Durante esa semana del aviso se escucharán fuertes truenos y cuando cesen los truenos habrá terminado todo. Y ella además dice que el antipapa y el anticristo aprovecharán esta crisis mundial para aparecer y declarar su propuesta para reconstruir la iglesia y el mundo. Y dice que los sacerdotes marianos santos, los apóstoles y los discípulos de María mantendrán la fe católica dentro de la iglesia remanente porque el antipapa fomentará herejías. Y finalmente propone que debemos rezar todos los días, tener imágenes del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús en la casa, poner crucifijos y medalla de San Benito, velas y fósforos bendecidos, agua bendita, rosarios y devocionarios bendecidos y uvas benditas. Hay mucho más información sobre las profecías de JNCR, Alma Pequeña y Mary J. Even en el artículo que te recomendamos. Y como dijimos al principio, estas son visiones y debemos tomarlas como hipótesis. Estar atentos y discernir, porque nadie sabe lo que va a pasar o no. Me gustaría saber lo que opinas de todo esto que hemos hablado.